Vamos a hablar del tema de finanzas públicas. Cuando hablamos de finanzas públicas, tenemos que retrotraernos al origen de esta palabra finanzas. Y de acuerdo a la doctrina, se puede ver desde dos puntos de vista. Cuando se analiza desde el origen griego, dice que proviene de la palabra finos. Trasladado esto al latín, se denomina finis, y eso significa pago que concluyen los negocios jurídicos. En el latín medieval tuvo otra acepción y dice que surge del latín finale y tuvo distintas denominaciones. La primera fue decisiones judiciales, o sea, el significado, decisiones judiciales. Otra era pagar multas en juicios. Otra era pagar prestaciones generales. Y por último, negocios financieros. Esto se los doy porque el programa lo pide, pero realmente yo siempre he dicho qué tanto podemos aprender nosotros de estudiar el origen de las instituciones. Sin embargo, hay gente que le interesa saberlo, pero lo funciona. Las finanzas tienen un origen histórico muy antiguo. Hay distintos estudiosos de las finanzas a través de la historia. Por ejemplo, Xenofonte, en Grecia, en el año 415, todo esto está en un material que yo les voy a proporcionar. Ya había varios que estaba hablando muy rápido, pero este es el material que les voy a proporcionar. Pues está esa primera parte que se conoce en Grecia, que decía en el año 445 a.C., y él ya realizaba estudios sobre minería. Miren ustedes de dónde viene el problema que actualmente tienen muchos países relacionados con la minería. Juan Bodin, en Francia, en 1577, escribió los 6 libros de la República, y en ellos ya se le refirió a la hacienda pública. Esto sí no está en el folleto. La hacienda pública significa el manejo de los bienes del Estado. Y así fue como se le denominó durante todo el Estado feudal a la forma como manejaba el rey, como manejaba la monarquía, los ingresos que tenía. Desde luego, si ustedes han leído algo sobre el Estado feudal, se recordarán que en el Estado feudal solo se atendían 4 necesidades, esencialmente. Se atendían necesidades que tenían que ver con policía, pues no la policía que se conoce actualmente, sino que esa policía era la encargada de cobrar los tributos de aquellos tiempos. Ustedes se recordarán que los tributos se cobraban en una forma totalmente arbitraria.
También estaba esa función de diplomacia, donde se erogaban grandes cantidades de dinero dentro del círculo de la aristocracia. Otra función era la de justicia. La función de justicia estaba orientada básicamente a castigar a todo aquel que no pagara sus tributos. Y por último, el ejército. Los ejércitos se armaban, no como dicen ahora, para defender la soberanía de un país, sino que era con el propósito de ir a conquistar nuevas tierras y obtener más recursos. Esas eran las 4 funciones que se daban dentro del Estado feudal y que, relacionado con la hacienda pública, pues prácticamente solo era ver el manejo de los bienes que se hacían en esas funciones. No había absolutamente nada de atender necesidades de la colectividad. Otro antecedente es de Juan Botero en Francia, que describió los aspectos económicos de la razón de Estado. ¿No le suena ese nombre de razón de Estado? Sí, ¿verdad? Bueno, ya saben dónde está el origen de la palabra. Pues ahí ya se describía, él describía la necesidad de que el Estado participara activamente ya en atender algunas necesidades de la colectividad. Luego tenemos la escuela de los fisiócratas. Esta es una escuela que surgió en Francia y es a través de la historia famosa porque fue la que sustentaba la existencia del denominado impuesto único. O sea que lo que pretendía esta escuela era que se eliminaran todos los impuestos existentes y se creara uno. En la teoría general de la tributación hay un punto que se llama impuesto único. Yo le voy a trasladar el material del impuesto único para que ningún candidato a presidente el día de mañana lo sorprenda diciendo de que va a eliminar todos los impuestos y se va a crear un impuesto único. Eso ya lo sustentó hace 2 campañas un candidato y decía que iba a eliminar todos los impuestos y se iba a crear un impuesto único. A través de la historia se ha pretendido crear un impuesto único y nunca ha funcionado. Inicialmente, por ejemplo, se quería grabar únicamente la tierra. O sea, la tierra de tiempos ancestrales ha sido motivo de conflicto. Entonces, esa era uno de los impuestos únicos. El otro, grabar la riqueza. Pero ¿cómo se puede conceptualizar toda la riqueza de una persona? Todos los impuestos que surgen para quedarse. En la actualidad se han creado impuestos extraordinarios, como originalmente fue el IEMA, y cuando el Estado se da cuenta de que ese impuesto sí genera recursos, pues los van dejando cada año, los van prorrogando, hasta que llega el momento en que después de ser creado como recursos extraordinarios o impuestos extraordinarios, los vuelven impuestos ordinarios. El IEMA actualmente existe, pero con otro nombre. ¿Alguien sabe qué nombre es el que tiene? ¿No? No les digo el nombre porque cuando nadie contesta, a mí me interesa que ustedes empiecen a involucrarse. Busquen en Google IEMA y van a ver cuál es el que actualmente existe y que todavía graba a las empresas.
tema. Impuesto a las empresas mercantiles. Nada. Bueno, vamos a continuar. Entonces, creo que en esta campaña también hablaba un candidato de impuesto único, pero no soy seguro. El impuesto único es un impuesto de pura fantasía, solo puede existir en la mente de gente que está soñando. Imagínense ustedes que se crea un impuesto el IVA, que le subieran al 30% y eliminaran todos los demás impuestos, porque de algún lugar va a tener que obtener el Estado los recursos para atender las necesidades. Y entonces, sencillamente, subir las tasas del IVA sería convertirse el IVA en un impuesto que le está quitando totalmente los bienes, los recursos necesarios para la subsistencia de las personas. Por eso es que en este material ustedes van a leer la historia del impuesto único. Pero como es tomado del libro de Ernesto Flores Zavala, yo les estoy dando a ustedes la conclusión de lo que es el impuesto único. Luego tenemos a Adam Smith. En el año 1776 escribió un libro que se denominó Investigación de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Imagínense ustedes desde cuándo este economista inglés escribió esa obra, un libro este corte, y en él por primera vez se crearon los principios teóricos de los impuestos. Y esos principios teóricos de los impuestos a la fecha se encuentran vigentes, o sea, se aplican. Habla del principio de comodidad, principio de certidumbre, principio de economía, principio de justicia. Eso, cuando estemos en la teoría general de la tributación, vamos a hablar de los principios de los impuestos y ahí vamos a explicar cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, ¿qué decía él que significaba el principio de economía? No se puede analizar como una economía de los contribuyentes respecto al pago de los impuestos. Este principio era aplicado al Estado, en que debía de crear impuestos en que hubiese más ingreso que gasto en la aplicación del mismo. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta y el IVA hay una gran diferencia en su recaudación. En el impuesto sobre la renta, con todos los sistemas informáticos que tiene actualmente la SAT, pues es tan fácil por medio de los sistemas que posee verificar qué contribuyentes están pagando el impuesto de forma normal. Y como existen según la ley los grandes contribuyentes oigan esto, que son los que proporcionan al Estado el 75% del monto del presupuesto de la nación, lo que se refiere a los ingresos tributarios. El otro 25% de los ingresos tributarios es de todos los demás impuestos. Entonces, por ejemplo, le interesa a la SAT tener controlado las que producen bebidas carbonatadas, los que producen bebidas alcohólicas, las cementeras, para mencionar los grandes contribuyentes, los grandes supermercados. Pues desde luego se está monitoreando constantemente, pero necesita mandar auditores a cada uno de esos lugares constantemente para poder verificar si están pagando el impuesto en forma de vida. No,
sencillamente llevan el control de cuánto pagó en los meses anteriores, y cuando tienen un bajón en el pago del impuesto, inmediatamente lo que hacen es llamarlos, que lleguen a la administración tributaria para que expliquen por qué esa diferencia de millones en el pago del impuesto. Pero en el IVA es diferente. Todos dicen que somos los consumidores los que pagamos el IVA, ¿cierto? Y eso es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque ninguno de nosotros, como consumidores, vamos y le pagamos el IVA a la administración tributaria. A nadie. Nosotros nos extienden un recibo donde diga que estamos pagando el IVA a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la forma de operar del IVA es con el famoso crédito y débito. O sea, a nosotros nos dan una factura y desde luego ahí nos va cargado el IVA. Compramos y no nos dan factura, pero en el precio va cargado el IVA. ¿A quién le queda ese IVA porque no nos ofreció factura? A quien nos está vendiendo. ¿Por qué? Porque el contribuyente del IVA es el que está inscrito en el registro tributario unificado, en el RTU, como contribuyente del IVA. Y esos son los que prestan bienes y servicios. Los almacenes, los profesionales, los productores, las grandes industrias. Y entonces, solo se lo explico así fácilmente. Emiten de facturas con números pequeños para que me entiendan. Extienden una factura en el mes por 1.120. Hay 120 de IVA que les están pagando a ellos, ¿sí? Pero compra para poder prestar su servicio bienes que le van a costar 2.240. Tienen 120 por un lado, que es lo que le pagaron, y por otro lado él pagó 240 de IVA. Entonces hacen una diferencia, ¿sí? Y entonces los 120 de IVA que le pagaron a él ya no los tienen que pagar a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque él tiene crédito por 240 y todavía le sobran 120. No se preocupen porque eso para el otro semestre. Pero es una idea para que se den cuenta que la administración tributaria, para verificar que se le está pagando de forma correcta el impuesto, tiene que mandar auditores, tiene que ir a revisar las facturas. ¿Por qué? Porque las declaraciones las hace cada sujeto que está inscrito, a cada sujeto que le pagamos el IVA. Y entonces vienen y incluyen dentro de todas las compras que hicieron las facturas del supermercado, de las 2 veces al mes que lo lleva la esposa al súper, la gasolina, los zapatos, ropa, todo lo que se les ocurra. Y con eso desde luego siempre va a tener más IVA pagado. Pero la ley del IVA dice que solo se deben incluir dentro de la factura de crédito todas aquellas compras que tengan que ver con el giro normal del negocio. Por ejemplo, yo como abogado puedo incluir la factura del supermercado de mi casa. No. ¿Puedo incluir alguna factura de un supermercado, alguna compra de supermercado? No. Bien. Café, azúcar. Lo del despacho. Indispensable. Papel, dietas. Pero ya se aparecen frijoles, aparece arroz, aparece aceite. Y estoy cocinando a la secretaria de la oficina. Entonces, todo eso necesita la participación de auditores. Entonces los costos son mucho más altos. A eso se refiere ese principio de economía. No voy a explicar más porque entonces cuando lleguemos a ese punto ya no voy a tener nada que hablar. Pero
¿Entienden cómo ese principio de economía que fue creado en 1776 todavía se aplica en nuestros tiempos? Y mucho menos vamos a poder llegar a hablar de justicia. Luego tenemos a Montesquieu. Montesquieu estuvo en el siglo XVIII. ¿Recuerdan ustedes? Esto es lo que habían visto en los cinco enfermedades, el espíritu de las leyes. Cuando habló en este libro del espíritu de las leyes, hay una parte de ese libro que se refiere a la función social de los impuestos. Estamos hablando del siglo XVIII, donde ya se escribía sobre la función social de los impuestos. Ha cambiado el sustento, la base de la existencia de los impuestos. No. Se dice que un buen Estado, y Gary Conforce en su libro dice, un buen Estado es aquel que cobra impuestos, pero se los devuelve a la sociedad convertidos en obras. Y esa es una de las cosas que estuvieron ofreciendo dentro de la campaña política. Que los impuestos que paga el pueblo de Guatemala, pues que no se malversen, frenar la corrupción, para que entonces pueda realizarse mucho más obras. Guatemala es un país rico, Guatemala tiene mucho dinero, produce mucho dinero. Sin embargo, las instituciones estatales no cumplen con su cometido por la sencilla razón de que siempre es el negocio debajo de la mesa. Y entonces llegan a los puestos del Estado con el propósito de enriquecerse, no de cumplir con la función que se les ha encomendado y la aplicación correcta de los impuestos. Y si me hicieron caso de leer algo en los periódicos, ¿cuál fue la noticia del día de hoy? ¿Cuál fue la noticia? Que tiene que ver precisamente con esto. Les pidieron al dirigente del hospital San Juan de Dios. ¿Por qué lo despidieron? Porque continuamente, en lugar de aplicar la ley de contrataciones, estuvo haciendo uso de compras fraccionadas de computadoras. Y se derogaron, no me recuerdo si leí 7 o 17 millones, no estoy seguro. ¿Pero cuánto? 7 millones. Y entonces ahora la Contraloría de Cuentas va a hacer su trabajo que no hizo en todo el año, que lo debió haber hecho, porque si aparecía en Guatecompras constantemente que estaban fraccionando la compra de arrendamiento de esos bienes, pues tenía que haber investigado. Pero como eso es, bueno, cuando estamos hablando de la Contraloría, vamos a ver sobre cómo es que funciona el asunto. Pero ahí también dijeron que el motivo real era por los pagos, porque el hospital no pudo funcionar por falta de pago de energía eléctrica. Entonces pasaron, desde que él asumió el poder, desde el control del hospital como administrador, no logró solucionar la situación y por eso el hospital no logró funcionar y se le va a quitar a la población. No, pero eso es otra situación sobre el apagón de energía que tuvo en el hospital. No, esto viene, y lo peor es que es confeso en una declaración que da, que dice que sus antecesores lo hacían en esa forma y por eso él continuó haciéndolo. Y es la misma empresa. En 15 días. No, es que estamos hablando de computadoras. No, me refiero a en 15 días se dio todo ese proceso. ¿Por qué? Lo acaba de ser nombrado. El director. Sí, el director sí acaba de ser nombrado. Pues, no sé si tenía 15 días de ser nombrado. No. Está conociendo desde que fue a decir la vacancia fue mal transmitida porque dijeron que pese a que tenía 15 días de haber asumido el control del hospital,
fue removido. Así lo leí yo. Vamos a confirmar lo que platicamos el próximo día. Y si no, ahí en el primer ya virtual la otra clase, por ahí te voy a poner una información. Bueno, pero volviendo al tema. Tenemos entonces algo que históricamente se dijo que los impuestos eran para cumplir con una función social. Y realmente ese sigue siendo el cometido en todos los países del mundo, pagar impuestos para que el Estado pueda atender necesidades. El hombre por naturaleza es un hombre social. ¿Sí? Desde que se habla del origen del hombre, se habla de que el hombre por naturaleza es social. Como consecuencia, en esta sociedad surgen necesidades. Esas necesidades, ¿cómo las tienen que atender? Esas necesidades de carácter público, ¿cómo se satisfacen? ¿Cómo se satisfacen las necesidades públicas? Producción de bienes, dice el compañero. ¿Alguna realidad? ¿Perdón? Obras. Servicios. En términos general, Programas. por medio de los servicios públicos. Cuando el Estado presta servicios públicos a cada una de las personas que conforman esa sociedad, está logrando el principio que está en nuestra Constitución, en el artículo 1, si mal no recuerdo, que es el bien común. ¿A qué viene esa situación? Y para que el Estado pueda atender esas necesidades por medio de servicios públicos, logre el bien común, ¿qué es lo primero que necesita? Recursos. Y los recursos, el mayor porcentaje, cuando lleguemos a la clasificación de los recursos, ustedes van a ver en la clasificación de Héctor Villegas la variedad de recursos que tiene el Estado, pero principalmente son los impuestos. Esos recursos que el Estado capta son los que le van a permitir realizar el gasto. ¿A qué viene ese cuadrito? Pues que les dije que en la hacienda pública clásica únicamente se debería al manejo de los bienes del Estado. Pero la sociedad ha evolucionado. Fenómenos sociales como la Revolución Francesa en 1789, donde se describió por primera vez los derechos del hombre y que incluso el castigo, la sublevación del pueblo francés en contra del rey, que tenían acaparados todos los alimentos llenos de las bodegas, llenos de las ratas, y la gente muriéndose. Yo como consecuencia esta Revolución Francesa nos escribieron los derechos del hombre, y entonces ya aquello que poco a poco se venía manejando de satisfacer las necesidades sociales, ahí empiezan a tener su pleno apogeo. Y entonces hablar de hacienda pública ya no era correcto, porque ya no era solo el manejo de los bienes del Estado para aquellas 4 funciones que mencioné, sino que ya había que realizar otras actividades para atender necesidades primarias, diría yo, de la sociedad de aquella época.
hasta la fecha, conforme ha evolucionado el hombre y conforme las sociedades han ido batallando, es que se han logrado atender por parte del Estado más necesidades. A tal extremo que en muchos países se dice el Estado es un Estado benefactor. Me imagino que lo leyeron como lo estudiaban en derecho administrativo. Esto del Estado benefactor es aquel que trata de atender todas las necesidades de la población. Pero entonces aquí es donde Matus Benavente dice que el hombre tiene juega dos posiciones. Una, como administrado, y la otra como contribuyente. Es administrado cuando requiere que el Estado le atienda sus necesidades. Pero entre más la sociedad le demanda al Estado la atención de necesidades, el Estado requiere entonces más existencia de recursos. Y si la principal fuente de recursos son los impuestos, ¿de dónde se obtienen los impuestos? De los contribuyentes. Entre más se exija el administrado en que se les satisfagan necesidades, más el Estado le exige a él que pague impuestos. ¿Entienden esa situación en la que estamos todos? Más pleito para que se atiendan necesidades de sindicatos porque han convenido en los convenios de trabajo, que se les paguen bonos, etc. Llega el momento en que el Estado, de los recursos que obtiene, tiene que apartar una parte de los recursos para atender esas necesidades. Mientras que otros sindicatos que no tienen la misma fuerza, pues sencillamente no van a lograr erogaciones de dinero a favor de ellos. Pero, como contribuyentes, ¿van a pagar igual? Sí, van a pagar igual. Desde luego, como consumidores, pues van a pagar más o menos dependiendo de su capacidad de consumo. Pero aquellos impuestos que son fijos, como por ejemplo el impuesto único sobre inmuebles, que paga un 2, un 6 y un 9 por millar, pues sencillamente eso es constante, permanente. El consumo puede variar dependiendo del dinero que pueda ingresar la persona a su presupuesto. Pero el pago del UCI, no importa que hayan fenómenos naturales que nos afecten, o crisis como la última que se dio en Guatemala, el COVID. Como el COVID se paró la actividad económica, entonces el Estado dijo, por esos 2 años y medio que estuvo la actividad económica suspendida, etcétera, todos los propietarios de bienes inmuebles no van a pagar el IUC. ¿Sí fue? No, sí está vigente. Igual cuando fue el terremoto. Cuando fue el terremoto, toda la crisis de aquel 4 de febrero de 1976, ahí sí que aplicó a todo el país. Y sin embargo, impuestos como el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto del UCI, jamás fueron suspendidos o minorados por esos pedidos para que no se pagaran. Todo esto viene entonces a la necesidad de que todo esto viene a la situación de que nosotros estamos jugando 2 papeles. Entre más retiramos del Estado que atienda necesidades, más va a requerir el pago de impuestos. Ahora bien, toda esta situación que estamos hablando aquí ya es hablar de una actividad económica. Una actividad económica en la que el Estado tiene que obtener recursos para poder
gastarlos. Pero esa actividad se analiza desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Entonces, cuando hablamos de las finanzas, ya finanzas públicas, porque ya no es solo el manejo de los bienes del Estado, sino que el concepto de finanzas públicas es un concepto más activo, más evolutivo y que tiene que estar de acuerdo a cómo se va desarrollando la sociedad. Dice, bueno, las finanzas públicas se analizan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes estudian desde el punto de vista económico y quiénes estudian desde el punto de vista financiero? Y ahí es donde se dice que hay dos ciencias que estudian las finanzas públicas. La ciencia económica y la ciencia financiera. La ciencia económica no es más que estudiada por las finanzas públicas. Ese es el trabajo de los economistas. Analizar leyes de la oferta y la demanda, mirar esas variables macroeconómicas que yo les hablaba el primer día, hacer estudios estadísticos para poder hacer proyecciones de cuánto es lo que puede obtener el Estado por las exportaciones, cuánto puede obtener el Estado por el manejo de las divisas, una serie de situaciones que tienen que ver también con la inflación. Y entonces esto a nosotros no nos interesa, eso queda para los economistas. A nosotros nos interesa desde el punto de vista financiero. ¿Y quién es el responsable del análisis de las finanzas públicas desde el punto de vista financiero? Derecho financiero. En el material ustedes van a encontrar unas definiciones de finanzas públicas. Dice, las finanzas públicas puede haber una. Es la ciencia que tiene por objeto investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado se procura las riquezas naturales necesarias para su vida y su funcionamiento. También la forma en que dichas riquezas serán utilizadas. Esa es una definición de Sergio de la Garza mexicano. Hay otra que dice que estudia los fenómenos financieros desde el punto de vista económico y político, que era lo que estábamos hablando. Económico y político, pues económicos son los medios de que recibe el Estado para desarrollar su actividad. Políticas son las finalidades y los procedimientos. Jurídico es el fundamento de las finanzas públicas. O sea, cuando hablamos de finanzas públicas, las finanzas públicas se pueden analizar desde el punto de vista económico financiero. En la actualidad hay que agregarle un ingrediente, y es el político. Y se los hablaba el día anterior. El presupuesto de una nación es la base para poder saber cómo se van a utilizar los recursos. Y conforme ha ido evolucionando, no nuestra sociedad,
la forma como ha ido evolucionando, el Congreso de la República, se han creado ciertas situaciones que se han incorporado al presupuesto. Antes no existía ninguna injerencia, y si existía no era la forma que actualmente es, con ese famoso listado geográfico. Les decía yo que tiene que ver con las obras que se hacen en el país, y esas obras se les asignan a empresas que casi generalmente están ligadas o estaban ligadas a diputados, solo que mediante la representación de ellos por terceras personas. ¿Qué es el Congreso? Un ente eminentemente político. Y como ente eminentemente político, ustedes ya se dieron cuenta de lo que sucedió ahorita con la Junta Directiva. Yo creo que todos captamos la idea. No hay ningún problema que se haga de nuevo la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque la conformaron con todos los demás partidos pequeños, a los cuales les interesaba estar en buena relación con el Ejecutivo. Y son los que van a ser la contraparte del sector que generalmente estuvo dominando el Congreso. ¿Y en qué va a influir esa situación? Pues va a influir ese factor político en la forma como se va a realizar, ya lo borré, el gasto. Porque según entiendo, este gobierno actual pretende socializar más el gasto por las cosas que ha estado ofreciendo, por las cosas que dijeron antes de tomar de ser nombrado presidente. Entonces, esta actividad económica financiera está ya incluida por cuestiones eminentemente políticas. Yo les pongo el ejemplo de Guatemala, pero no es solo Guatemala. Vamos a México. México tiene un gobierno actualmente que tiene mucho arraigo social. No quiero hablar de una o de otra, pero tiene mucho arraigo social. Y entonces en el afán de permanecer más tiempo en el gobierno, desde luego mediante otro candidato, pues tuvieron la gran idea de hacer algo que nunca se imaginaban que lo iban a lograr. ¿Cuál fue esa obra? El famoso Tren Maya. El área de Chiapas, abandonada por muchos años, ahora tiene una conexión directa. ¿Cuál es el medio de transporte que ha desarrollado a los pueblos del mundo? ¿Qué hubiera pasado si Guatemala, desde hace muchos años, hubiera creado la línea férrea para Petén? No, el negocio era dejarlo incluido en el presupuesto para que se hiciera la carretera. Y siempre aparecía construida la carretera. ¿No se recordará eso? Y si uno viajaba a Petén, no había carretera, todo era terracería. O sea, la corrupción quedaba incluido el presupuesto, se lo llevaban para otro lado. Y si hubieran incluido una línea férrea, hace muchos años fuera una parte del territorio guatemalteco que estuviera bien desarrollado. Si ustedes ven en las noticias de Europa, por ejemplo, las grandes metrópolis, sus grandes medios de comunicación son los trenes. Ya trenes super veloces a 400 kilómetros por hora. No se diga Japón. Sin embargo, Guatemala sigue sufriendo, por ejemplo, lo del transporte. Cuando tienen ahí en sus manos, a la vista, resolver esa situación con la línea férrea que cruza
desde la zona 1 hasta Maticán. ¿Por qué no volver esa parte de transporte público? ¿Cuánto se ahorrarían de ir en vehículo? ¿Y cuánto se cobrarían las carreteras y los accesos a la capital? Sin embargo, solo lo mencionan, que se va a hacer, y al final no se hace nada. Desde hace muchos años se dio también una situación con un gobierno que hablaba de crear el metro. Me traigo a colación porque volvió a salir esa publicidad de que se va a hacer la primera fase del metro. Yo no estoy diciendo que sea falso. Lo que estoy diciendo es que es una idea, porque así lo consigo yo como una idea, no como un proyecto, como un plan de gobierno de que se va a hacer el metro. Y tenían, porque yo lo vi en la municipalidad, ya vi la maqueta de cómo iba a ser, por dónde iba a entrar y todo. Sin embargo, los intereses políticos prevalecieron. Los intereses políticos, pero de los malos guatemaltecos. Para aprobar en el Congreso ese proyecto, pues tenía que aprobarse por medio de un crédito que se iba a financiar. Sencillamente era demasiado lo que había que gastar, no invertir, gastar en ese sector. Y otra vez quedó abandonado. Ya siempre han habido buenas intenciones, pero nunca se han podido lograr porque ese factor político incide. Les contaba otra cuestión en el primer día de clases. Lo que sucedió con aquellos préstamos que quedaron incluidos en el presupuesto. Y como lo tenía que aprobar el Congreso estaba presionando para que el Ejecutivo cumpliera con unos requerimientos que no eran públicos, no estaban a la vista porque no eran nada bueno, y como el Ejecutivo no accedía, pues sencillamente no aprobaron los créditos. Y era parte de los ingresos para atender necesidades ordinarias. Héctor Villegas dice que el crédito público es un recurso extraordinario. O sea, es algo que eventualmente se debe hacer uso de él. Aquí no es un impuesto extraordinario. Aquí normalmente estamos obteniendo crédito. Y el crédito que estamos obteniendo no son para proyectos de desarrollo, no son para obras que le van a generar recursos al Estado, como un aeropuerto o esto de la línea férrea que estamos hablando. No, sencillamente aquí se utilizan muchos de los créditos para atender necesidades normales, necesidades ordinarias que debieran ser atendidas con recursos ordinarios. Lástima que ustedes no entraron a la universidad años atrás, pero aquellos edificios que están hasta allá abajo, del lado derecho entrando, son edificios nuevos. Y esos edificios nuevos, había una gran valla que decía que se estaban construyendo con financiamiento proveniente de tal entidad de préstamo. La universidad tiene muchos recursos y sin embargo ya ha entrado a esa carrera de la obtención de crédito público, pero tiene que pagar intereses cuando podría buscar cualquier otro mecanismo con todos los bienes que posee. Hace muchos años, hablando siempre del factor político, la universidad pretendía un préstamo millonario y ese préstamo millonario tenía que ser aprobado por el Congreso. El Congreso se lo negó, señalándoles que la universidad tenía y enumeró los bienes que tenía la universidad, y dentro de ellos
mencionó los bienes que están ahí en el terreno. Y como todo lo que es de la universidad es público, ¿sí? Antes de que invadieran esos terrenos, ahí sí tomaron la política de construir lo que actualmente es la Facultad de Medicina. ¿Cómo es que se llama? ¡Pum! Si no, ese lugar estuviera invadido. ¿Han oído ustedes hablar de las fincas de la universidad? ¿Qué producen esas fincas? ¿Y qué se invierten? Bueno, esos son otros temas. Bueno, ya tenemos entonces claro cuáles son las ciencias que estudian las finanzas públicas, la ciencia económica y el derecho financiero. Ahí van a encontrar definiciones en el material, yo solo les leí una, lo doy como 5 de lo que es finanzas públicas. Finalmente, en conclusión, ¿qué es lo que estudian las finanzas públicas? Uno, las riquezas materiales. El Estado tiene que hacer, de nuevo, por medio del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, Planificación Económica, hacer un análisis de cuáles son las riquezas materiales que poseen. Aquí en Guatemala, realmente ese estudio, diría yo, que no existe. Y solo les pongo un ejemplo. Todas las áreas que están frente a las playas en el país, véase el área sur, ven ustedes chalet, el lago de Lámpara Vista Lejos, ven chalet, ¿sí? Todo eso es administrado por una institución del Estado que se llama OCRED. Se debe a OCRED. Y es ridículo, son ridículas las rentas que cobra esta institución para los beneficios que obtienen los que los están usufructuando. Contratos de arrendamiento por 25 años, con terrenos de 100 de frente por 50 de fondo, en los cuales pagan 8,000 quetzales anuales. No debieran de hacer un censo, hacer un estudio y revisar las rentas que se están cobrando en atención al beneficio que están obteniendo. ¿Cuántos millones de quetzales podrían obtener ahí? Una persona que paga esa cantidad, aunque decide ya no seguir con su negocio, o ya nadie va al chalet y mejor hay que venderlo. ¿En cuánto venden los derechos? ¿Sí? ¿En cuánto venden los derechos? No debieran de tener facultad para vender derechos, lo que sencillamente devolverle al Estado lo que han tenido en arrendamiento como funciona en iniciativa privada. Sin embargo, venden los derechos y venden los derechos en cantidades que ustedes no se pueden imaginar. Solo ahí les digo, les pongo un ejemplo de cómo esa finalidad de las finanzas públicas, que es las riquezas materiales que tiene el Estado, en nuestro país realmente no se cumplen. Otra, los fenómenos financieros deben estudiarse desde el punto de vista económico, político, social y jurídico. Yo no hablé ahorita del aspecto jurídico, porque cuando ya entramos en materia del derecho financiero, ahí me voy a referir a él. La otra conclusión es cómo se adquieren los recursos públicos. Y aquí les pongo otro ejemplo. Si se revisara
Y ese es un tema bien álgido en el país. Si se revisara, por ejemplo, los recursos públicos que provienen de la explotación minera, realmente si el Estado crea disposiciones legales en beneficio del propio Estado, no estuviera cobrando esas regalías tan pequeñas en relación a lo que están ganando las empresas que explotan la riqueza minera de bienes que no son renovables. Explotaron oro en Guatemala. Y si se compararan los beneficios que obtuvieron las empresas que estuvieron involucradas en esa explotación con respecto a lo que le pagaron en regalías al Estado de Guatemala, es un porcentaje ínfimo, no mínimo, ínfimo. Ahí tienen un ejemplo de por qué debe hacerse también un estudio de la forma como se adquieren los recursos. Yo no estoy hablando de hacer estudios, que eso sea lo más fácil, de hacer estudios de cómo mejor no subimos el IVA. Hace algunos años, cuando estaba Rocher en la presidencia, él, cuando era candidato, prometió a la población guatemalteca que no iba a subir los impuestos en lo absoluto. Cuando estuvo en el gobierno, lo cumplió, pero la presión del Fondo Monetario y del Banco Mundial fue tan grande que los presidentes de las instituciones estuvieron en Guatemala presionándolo para que subiera el IVA al 15%. Se mantuvo en su posición y no lo aumentó. Lo que sí hizo fue crear disposiciones legales para mejorar la recaudación. Eso lo van a ver ustedes en otro semestre, fue cuando se crearon aquellas famosas imprentas fiscales, cuando se creó la bancarización, que nosotros como notarios estamos involucrados en la obligación de cumplir con esa disposición cuando las compraventas son mayores de 30.000, si mal no recuerdo. Y hay otra serie de disposiciones ahí con el propósito de cerrar la evasión tributaria que se daba. O sea, no quiero más impuestos, pero sí les digo, voy a asegurar que haya más ingresos, controlando la evasión tributaria. Bueno, y por último, las finanzas públicas tienen que establecer cómo se gastan los recursos y para eso definir una política fiscal. Para eso, definir una política fiscal. Prácticamente con todo lo que hemos hablado hoy, hemos agotado el primer punto del programa. Y tienen más complicado el material que le voy a entregar. Todo sería el tema del derecho financiero. Ya nos dimos aquí el pie para verlo. ¿Qué es el derecho financiero? Pues el derecho financiero no es más que lo que les dije el otro día, conjunto de normas jurídicas. Conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo referente a la actividad financiera del Estado. Conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo referente a la actividad financiera del Estado en sus tres fases.
obtención, administración y erogación de los recursos. Obtención, administración y erogación de los recursos. Erogación de los recursos con el objeto de satisfacer las necesidades sociales. Bueno, esa es una definición que yo creé a través del tiempo, pero en el material, también hay material de ese tema, y hay más definiciones de otros autores. ¿Cuál es una de las principales características del derecho financiero? Bueno, ustedes saben que por cuestiones históricas el derecho es solo uno. Sin embargo, por las múltiples actividades del hombre, el derecho se dividió en dos por la cantidad de derechos que surgieron. Y entonces se habla de la existencia del derecho privado y del derecho público. El derecho financiero es considerado un derecho público. ¿Pero por qué se dice que es un derecho público? Uno, porque no hay libertad de interpretación de las normas. Si la Junta Monetaria establece o gira o crea una resolución estableciendo el control de cambios, pues sencillamente todos los bancos del sistema la tienen que acatar. ¿Saben ustedes qué es el control de cambios? ¿Alguien sabe? El cambio de divisas internacionales y internacionales. Se refiere al cambio de divisas, tanto internacional como nacional, digo. El control de cambios se da en casos de crisis. El último control de cambios que se dio en Guatemala, siempre le está platicando tanto. El control de cambios que se dio el último en Guatemala fue en el tiempo del conflicto armado. El conflicto armado fue algo que perjudicó mucho la economía del país. Las grandes fincas cafetaleras que estaban en Occidente dejaron de producir porque la guerrilla pues las tenía invadidas, etc. Pero eso no se quedó ahí. Cuando ya la guerrilla estaba en Amatitlán, se suponía que entonces iba a ingresar a la capital. Yo me recuerdo que trabajaba en un banco en el departamento internacional en esa época, y cuando se corrió la voz de que la Junta Monetaria, o sea, era una sesión totalmente secreta, sin embargo se filtró y entonces salió la comunicación de que la Junta Monetaria en ese momento estaba resolviendo crear la figura que aparece en la ley del Banco de Guatemala como control de cambio, y que significaba que nadie de los que manejan el capital, desde luego, iba a poder llevarse su dinero al extranjero. Pero en lo que estaba la discusión, buena tarde, noche, en los bancos del sistema se empezaron a hacer transferencias cablegráficas, en aquel tiempo era por cable, para los bancos que eran asociados a los de cada uno de los bancos aquí, no sucursales, sino que los bancos con los que trabajaba cada banco guatemalteco, haciendo transferencias millonarias. Y yo se lo puedo decir con toda veracidad, porque yo estuve ese día ahí en el banco trabajando y viendo todas las órdenes que llegaban de los que manejan el capital, llevándose su dinero a los bancos extranjeros. El otro día, a las 8 de la mañana, ya estaba
instaurado el control de cambios, y para aquellas familias que tenían a sus hijos estudiando en el extranjero, fue un verdadero, para ponerles un ejemplo, fue un verdadero dolor de cabeza transferirles el dinero para sus gastos. Así de sencillo. Tenía que pasar por una serie de aprobaciones, una serie de solicitudes en distintos lugares. Con los meses se fue suavizando, pero siempre para poder sacar $1 del país había que pedir autorización. Eso les dice a ustedes cómo en un momento dado un Estado puede tomar decisiones de esta naturaleza, y decisiones que se tienen que acatar al pie de la letra, porque había sanciones para aquel que lo encontraran en la frontera queriendo llevar dinero. Ahora hay otras figuras, pero que están relacionadas con otras actividades, como es el lavado de dinero, o como la disposición de que uno no puede llevar más de $10,000 en efectivo, y si los lleva, pues tiene que llevar tener una justificación. En caso contrario, lo detienen, lo llevan a guardar, y mientras demuestra lo contrario, se queda pan y agua. Bueno, ahí encontramos que la primera situación por la que el derecho financiero es un derecho público. No hay libertad de interpretación de las normas. Otra, sus normas son de carácter coactivo. Las normas del derecho financiero son de carácter coactivo. Si no se cumplía con todas las formalidades para poder mandar dinero al extranjero, entonces la coacción concluía en que se imponían sanciones, y las sanciones eran de carácter ordinario, dependiendo de la forma como estuvieran operando, o incluso había privación de libertad. Las normas de derecho civil, por ejemplo, está dentro del campo del derecho privado, tiene libertad de interpretación. La libertad de interpretación consiste en un conflicto entre el propietario del inmueble y el que lo está arrendando sobre si se aplica o no se aplica algo que es muy controvertido, por ejemplo, relacionado con las mejoras. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues entonces vamos a los tribunales, vamos a los juzgados. ¿Por qué? Porque cada parte quiere interpretar las normas de acuerdo a sus intereses. No hay coercibilidad de la aplicación de las normas. Cuando ustedes vayan a hacer un contrato de arrendamiento, tienen la obligación de mencionar todas las disposiciones legales que están en el contrato de arrendamiento. No. Ustedes van a aplicar las normas que sus clientes les están pidiendo que sean las que van a regir el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el carácter coercitivo y la parte que es la libertad de interpretación. Pero también hay otra situación en la que se le da el carácter de derecho público. Que las normas de derecho público no nacen del acuerdo de voluntades, lo que sencillamente son disposiciones unilaterales que crea el Estado, y que la única alternativa que tenemos nosotros es cumplirlas. Por ejemplo, en la ley del Banco de Guatemala se habla de la figura del encaje. Fíjense cómo los voy una vez introduciendo en las 3 leyes que van a ser objeto del primer examen parcial. La ley que les decía: la ley de la SAT, la ley del Banco de Guatemala y la ley monetaria. Empiecen a leerlas.
tienen un consejo fácil para leerlas. En las noches cuando lleguen a su casa, ya están listos para dormir, se acuestan, agarran la ley de la sal, se ponen a leer los buenos artículos y les prometo que van a conciliar el sueño muy fácilmente. La segunda noche ya no van a leer 5 artículos, van a leer 10 y así sucesivamente van a poder. Pónganlo en práctica, que no les miento. Y van a enseñar para el leyes. Van a quedar en el escritorio leyendo. Cuando compran esa ley, ya les dije cuál es el problema que les escasean en el mercado. Pues, no surge el acuerdo de voluntades. Les estoy poniendo ese ejemplo del encaje bancario. En la ley de Banco de Guatemala se establecen las normas de cómo debe funcionar el encaje bancario. ¿Alguien sabe qué es el encaje bancario? ¿Alguien? El auditor que está presente. Solo pregunto al auditor porque no sé que haya auditores aquí. Bueno, el encaje bancario no es más que la obligación que tienen los bancos del sistema de tener un porcentaje de todos los depósitos que reciben depositados en el Banco de Guatemala, a efecto de que a la hora de cualquier problema esos dineros que están depositados en el Banco de Guatemala puedan responder con respecto a ciertas irregularidades que se estén dando en ese banco privado. A eso se resuelve el encaje bancario. Desde luego, cuando lo lean, ahí van a ver que hay una serie de disposiciones ahí, que los bancos del sistema deben informar al Banco de Guatemala de su situación financiera, para que así el Banco de Guatemala sepa si el encaje, o sea, los depósitos están acorde a lo que ellos están percibiendo, y no que se den esas piedras fraudulentas que se han dado en el pasado. Bueno, nos vamos a quedar ahí con otra sección. No son tan pacientes como ustedes. Ya a las 8:10 empiezan a oír que bajan las gradas y todos ya desesperados se ponen tiesos y empiezan a salirse. Yo voy a llegar.